Pero si tenemos fuentes de energía ilimitadas, el sistema económico tiene que cambiar. Por tanto, el sistema y el modo de vida que tenemos también debería cambiar. Pero a lo mejor, bueno, es un tema que uno ha también de saber. El gobierno y la élite en la sombra, de saber para que se pueda entender qué es lo que está pasando en el mundo. La conciencia y el inconsciente colectivo. La presencia extraterrestre en la Tierra y fuera. Y ostras, ¿qué me estás diciendo? No estamos solos y nunca hemos estado solos, y las evidencias son aplastantes. Pero cuando uno las mira, como con cualquier tema, ¿de acuerdo? La multidimensional de la realidad. Vivimos en un mundo multidimensional. No hay 3 dimensiones, hay muchas dimensiones. Creo que Steve Hopkins hablaba de 11 dimensiones, ¿no? Hay muchas más, pero bueno, ya está hablando de 11, ¿no? Y de universos paralelos. Bueno, la Tierra, otros astros y demás. Bueno, esto sería una manera de representar, y pueden haber muchos más temas, ¿de acuerdo? Este sería el proceso de transformación. Uno despierta, en algún aspecto de los 4 cuadrantes, uno despierta, se enciende la bombilla, se da cuenta de algo. Generalmente, si tiene un potencial de transformación, se produce una crisis personal con aquello a lo que ha despertado. Esa crisis personal le lleva a una necesidad de aceptación de eso que ha visto, de que ha reconocido, que ha comprendido. Y esa crisis lleva un tiempo. Cuando lo ha asimilado y lo ha integrado, puede volver a renacer. Por tanto, hay una muerte y un renacimiento. Cuando uno integra algo con gran potencial de transformación. Y cuando hay ese renacimiento, hay una expansión de conciencia, como decíamos, en el centro, eso se expande. Hacia un lado, hacia otro, pues se expande. Y vuelve otra vez. Entonces, de fondo tenemos la mariposa, que es la que representa esa transformación. Entonces, es un proceso cíclico, en los 4 cuadrantes. Estos serían 2 ejemplos, que aunque ya he puesto bastantes, pero, por ejemplo, a nivel interno, pongamos a alguien de 45 años que está insatisfecho con la vida que tiene, lo tiene más o menos todo, está más o menos asentado, pero falta algo en la vida, ¿no? Pero se atreve y dice, voy a reenfocar mi vida. Lo cual se produce una muerte, un renacimiento. Deja de ser quien era y empieza a ser otra persona. Porque sus prioridades, sus objetivos de vida cambian. Se produce una transformación. Por ejemplo, hay un blog, los del blog alternativo, que a lo mejor los conocéis. Es una pareja de periodistas, que es una página muy buena, porque está enfocada en positivo, de realmente crear un mundo nuevo. Y lo único que pone es información sobre cosas que se pueden hacer para mejorar el mundo. Es una pareja de periodistas, que además lo explican en la página, que estaban bien posicionados y que un día dijeron basta, se acabó de trabajar para este sistema que sí, nos da de vivir, pero ¿a quién estamos alimentando? ¿Qué información estamos dando? Y decidieron irse de la ciudad de Barcelona e irse a un pueblo, y desde el pueblo han creado su nueva vida, tienen un hijo que lo educan allá, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente hay un cambio, hay un corte, y dices, ostras, no puedo seguir viviendo de esta manera, necesito vivir de otra manera con mucho más sentido y más profundidad. Por tanto, se está contribuyendo al mundo a algo más positivo. Y aquí, pues bueno, más o menos lo mismo. Uno se da cuenta de que la realidad que hay fuera, los medios, no es la realidad real. Es una realidad que a través de los medios de información la crean como quieren, como una película. Cuando yo estaba viendo Las Torres, esto parece una película de vete a saber de quién, ¿no? Pero eso no parecía real, parecía una película. Entonces llega un punto que uno dice, la televisión la cojo y la tiro. Yo ya hace 6 o 7 años que no tengo televisión en casa. No quiero televisión, ¿para qué? Pierde tiempo, te hipnotiza, te mete ideas en el inconsciente que no queremos para nada e imágenes en el inconsciente. Ya me informaré por otros medios. ¿Sí? Y llega un punto que cuando uno asimila la sombra social, pues como todo proceso, como ya he dicho, pues hay esa crisis. Cuando uno supera esa crisis, la integra, se puede enfocar en lo positivo. No se puede uno enfocar en lo positivo cuando está en la crisis. Cuanto se ha de pasar. Por ejemplo, los indignados que están despertando, que salen a la calle y demás, están iniciando ese despertar social. Pero no saben qué pasa realmente. Pues esto es un caos. Y hay algunos que más o menos dicen, pero es un caos. No saben realmente qué está pasando. Pero hasta que no lleguen a la sombra social y lo vean, no podrán enfocarse en positivo. Por eso se quejan, son víctimas. Y lo entiendo, forma parte del proceso. Pero hay que salir del victimismo y hacerse responsable. Es decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer en mi vida? No salir a la calle simplemente y quejarme, porque a ellos les da igual si sales a la calle o no sales a la calle. Van a seguir haciendo lo que tienen que hacer. Bien. Si estos son 2 ejes, ¿de acuerdo? Es el eje del mundo interno. Digamos que esta es la parte de sombra más pesada, y esta es la parte de sombra con más potencial. O sea, la sombra no es únicamente aquello que nos ha causado sufrimiento, sino es todo nuestro potencial que también está en la sombra, que no conocemos. Y esta es la parte horizontal.
Entonces, yo esto lo veo como un proceso y me gusta conocer y describir los procesos para poder entender qué es lo que me está pasando y qué es lo que les pasa a los otros. Entonces, digamos que en los 4 cuadrantes, otra vez, 4 cuadrantes, la conciencia se va expandiendo. ¿De acuerdo? Entonces, a través del mundo, como decía Gurdjieff, a través del mundo externo yo me puedo enriquecer, porque es el escenario perfecto para que yo me pueda conocer a mí mismo. Si no estuvieseis vosotros, yo no me podría conocer a mí mismo, porque no tengo espejos en los que verme. Por lo tanto, os necesito, y vosotros me necesitáis a mí. Entonces, es como un proceso así, que sube y se expande. Entonces, yo trabajo conmigo, me proyecto hacia el mundo, y el mundo me manda una respuesta. Yo esa respuesta la puedo coger e integrarla y transformarme. Por tanto, estoy ampliando mi conciencia. Es un proceso que va hacia adentro y hacia afuera. Sí, así. ¿Sí? Yo lo veo así. Entonces, ¿cómo es una persona? Ya esa es la última parte. ¿Cómo es una persona despierta? El cuerpo. Y aquí he puesto un poquito más de información porque pienso que es muy interesante. El cuerpo es una expresión de sí misma. O sea, comprende que el cuerpo es una extensión de todo lo que es. Por tanto, cuando tiene síntomas, los reinterpreta. Os recomiendo el libro ese de El camino como la enfermedad, de 2 médicos alemanes, muy bueno, en el que todas las enfermedades y todos los síntomas pueden ser reinterpretados. Por ejemplo, yo hace unos, bastantes años, unos 10 años, que tenía que tomar decisiones, me dolían muchísimo las rodillas. O sea, y recuerdo cuando tenía que coger el metro, me costaba subir las escaleras, me tenía que coger la barandilla. De alguna manera las rodillas tenían que ver con caminar hacia adelante. No sabía hacia dónde ir, con lo cual es que me dolían las rodillas. Y fui a un traumatólogo que me hizo radiografías y me dijo, sí, es que tú lo que tienes aquí es un debilitamiento muscular de la pierna derecha. Tienes que ir al gimnasio y tienes que hacer ejercicio y fortalecer toda la musculatura. Bueno, yo lo hice, pero me seguía doliendo. Claro, pues no me sirvió, porque era un tema energético, era un tema psicológico, que afectaba al cuerpo físico. Entonces, a través de ese camino, uno se da cuenta que el cuerpo se expresa a través de los síntomas. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Otra cosa que me pasó a mí, que es una rinitis muy fuerte. Dice, bueno, ¿por qué cuando entro en casa no puedo respirar? Entonces, me puedo poner como dormido unas gotas de, no sé cómo lo llaman, no me acuerdo ni del nombre, pero bueno, para que te abra la nariz y poder dormir, por ejemplo, ¿no? Se me tapaba la nariz. O puedo intentar comprender qué es lo que me está diciendo el cuerpo cuando me pasa eso. Así que yo en su día fui al hospital, me hicieron todo tipo de pruebas, el médico no sabía nada, no entendía nada, y bueno, está todo bien, pero no entiendo por qué se te tapa la nariz. Eso sí, me dio 5 fármacos para que me tomase, los cuales no me tomé ni uno, excepto el agua de mar, que me parecía lo más sensato. Y a través de un camino de investigación comprendes que es una irritación con algo de la vida, que no puedes respirar, pero así con muchos otros síntomas. Entonces, es el proceso de entender que el cuerpo es una manifestación de lo que nosotros somos, ¿sí? Por lo tanto, hay más atención, más escucha y más cuidado al cuerpo. Hay una alimentación consciente. Uno ya no come cualquier cosa. Las Coca-Colas, eso es veneno. O todo lo que tenga flúor, o aspartamo, o glutamato monosódico, o muchos tóxicos que están ahí. Uno es consciente de que eso intoxica el cuerpo, y como que intoxica el cuerpo me está intoxicando a mi persona. Porque si dejo que eso entre en mi cuerpo, no me estoy respetando. Y si no me estoy respetando, pues me estoy machacando. Y eso no puede ser. ¿Qué autoestima tenemos? Entonces, si realmente nos queremos, en ese trabajo de querernos, tenemos que hacernos conscientes de lo que entra por la boca ha de ser sano. Y no solamente ha de llenar el estómago, sino que ha de nutrir nuestras células. Porque nos podemos llenar el estómago, pero a lo mejor no nos nutren para nada. Como Estados Unidos, que comen esas hamburguesas y demás, pero eso no está nutriendo las células. Más energía vital y sano. Generalmente uno se pone menos enfermo cuanto come mejor, cuando reinterpreta el cuerpo de esta manera, porque su sistema de energía está mucho más equilibrado. Desarrollo de percepción extrasensorial. ¿Esto qué es? Más intuición, capacidad de visión aural, ver los campos de energía, por ejemplo, capacidad más telepática, aquello que vas a coger el teléfono y sabes quién es, o pensar lo mismo que otra persona, y eso puede pasar con más frecuencia, y más capacidades que tenemos. O sea, por tanto, es consciente de la relación que hay entre la mente y el cuerpo.
A nivel de mente, es una mente más en paz, menos obsesiva, mucho más creativa y flexible. Como está más en contacto con su energía interna, es mucho más creativo, porque el universo es creativo, el universo es expansivo, y nosotros somos una manifestación de eso. Por lo tanto, cuando estamos en contacto con nosotros, es mucho más fácil hacer arte, sea del tipo que sea creando un proyecto, o sea pintando un cuadro, o sea componiendo música, o sea escribiendo un libro, o sea haciendo juegos para niños. Eso es arte, es creatividad. Pero cuando uno está dormido no tiene esa creatividad, porque no conecta con algo interno que da esa energía. Tiene la capacidad de discernir mucho más. Cuando uno está despierto puede discernir entre lo verdadero y lo falso, entre lo que es auténtico o lo que no lo es. A nivel emocional, hay menos sentido del yo, y esta es una frase que me dijo un inglés que entrevisté, que me dijo: el ego es el sirviente y no el maestro. Realmente uno comprende que uno está aquí, pero realmente no eres tú. O sea, lo que pasa a través de ti, pues estás al servicio de algo superior. Y al estar al servicio de algo superior, pues dejas que las cosas sean, ¿no? Pero no es nada fácil hacerlo. Se hace cargo de sus propias emociones y tensiones internas. No culpa a los demás de sus problemas, sino que cuando pasa algo, ve qué parte de responsabilidad tiene. Se libera de muchos programas y estructuras heredados de familia. Entra en todo el proceso de terapias, de trabajo personal, de conocimiento, de sanación, para liberarse de esas cadenas. Es consciente del papel de víctima y, por tanto, es mucho más responsable de sí mismo. Y cuando aparece la víctima, porque aparece, es inevitable que aparezca, porque no estamos completamente despiertos, sino que es un proceso, pues es consciente de esos arquetipos. Hay muchos más arquetipos, la víctima es una, o el huérfano. Es menos automático, es más reflexivo, y se nutre desde sí mismo, no de los demás. O sea, no está cogiendo de los demás continuamente, sino que al nutrirse desde dentro, puede dar mucho más a los demás. Porque cuando uno es huérfano, necesita que los demás le den. Pero cuando uno crece desde dentro, puede dar a los demás. No necesita que los demás le den para poder dar. O sea, no espera que los demás le den, ¿sí? Y tiene mayor paz interior. Eso no quita que tenga momentos de tristeza, de sufrimiento y demás. Pero de base, hay una base que es mucho más plena. Porque la vida tiene todo tipo de circunstancias y genera todo tipo de emociones. Pero sabe gestionarlas. La persona está en el camino de conocerse a sí misma. Es más consciente de su propia ignorancia. Sabe que no sabe y por tanto es bastante más humilde. Es más ella misma sin importar la opinión de los demás. Puede decir lo que piensa, aunque piensa lo que dice. Pero no le importa que otros no opinen como él. Dice su verdad, con respeto. La persona se hace responsable de sí misma. Recupera el poder interior, que eso es lo que necesitamos. Todos los indignados necesitan recuperar su poder interior. Y eso ya lo digo directamente a la cámara. Porque recuperando el poder interior podemos transformar la sociedad. Porque salir a la calle y al día siguiente volver a los mismos patrones del día a día no cambia nada. Es constructora de su vida. Cuesta construir la vida que uno quiera. Porque manifestar aquí es difícil. Sobre todo además cuando tenemos montones de pensamientos, emociones. Construir lo que uno quiere y definir lo que uno quiere cuesta.